y propuestas de pol- de- propuestas de posibles índices de desigualdad en el campo de la educación que combinan las desigualdades en materia de cobertura y resultados de aprendizaje a través del índice bidimensional de desigualdad de oportunidades educativas. Además, se realiza un análisis de la movilidad intergeneracional de oportunidades educativas. En este capítulo se examina también los principales indicadores laborales que ponen de manifiesto las diversas brechas entre diferentes grupos poblacionales y se presentan los resultados de un ejercicio de estimación del impacto que el aumento de la formalización laboral podría tener en la pobreza y la desigualdad de ingresos. La presentación de hoy profundizará, por cierto, sobre los resultados de este capítulo. Capítulo 3 aborda la desigualdad de género, así como la desigualdad, la discriminación y las violaciones a los derechos humanos como un factor transversal que afecta a determinados grupos de la población, en especial a pueblos indígenas, personas migrantes y personas con discapacidad. Y este último tema lo destaco en especial, ya que hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde se realizarán distintas acciones para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. Finalmente, en el capítulo 4 del Panorama Social 2025 se analiza la relación entre la desigualdad y las limitaciones existentes en las capacidades institucionales, técnicas, operativas, políticas y prospectivas, capacidades top. Y se presentan los avances y desafíos en distintas dimensiones de la institucionalidad social. Además, en el capítulo se exponen las tendencias del gasto social y se tratan los recursos financieros como una de las dimensiones centrales para enfrentar la desigualdad. Finalmente, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy en una reflexión más profunda sobre estos mensajes y agradezco la alianza que hemos generado con NORAC para ampliar el diálogo y difusión de nuestros estudios con esta red académica global. Muchas gracias, Felicitas, por promover este trabajo conjunto y espero que tengamos un muy buen debate en este seminario web del Panorama Social 2025. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Alberto, y por contarnos un poco más acerca de cómo está constituido este panorama social de este año. El link ya está siendo compartido en el chat para quienes estén más interesados en ver en detalle. Ahora es el turno de las palabras de apertura de Felicitas Acosta, académica de la Universidad Nacional General de General Sarmiento y coordinadora regional de NORRAG. Felicitas. Muchas gracias, Mariana. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a este tercer webinar de esta alianza que ha resultado realmente muy fructífera, así que aprovecho también el espacio para agradecer a Alberto, a Daniela, a Mariana y a todo el equipo de la División de Asuntos Sociales de la CEPAL por este trabajo conjunto que hemos realizado a través del año. Voy a compartir una muy breve presentación acerca de NORAC. Bien, como, bueno, ya me presentaron, así que no me voy a presentar nuevamente. Soy la coordinadora regional para América Latina de NORAC y realmente es un placer estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Quería, antes de comenzar, introducirlos para quienes no conocen esta red. Al trabajo de NORAC es una red de, bueno, más de 6.800 miembros, estamos por llegar a los 7.000 en breve. Es una comunidad de investigadores del mundo académico, de actores de los gobiernos, de las ONGs, de las organizaciones internacionales, del sector privado, que busca armarse mesas de diálogo para construir puentes que permitan una mejora de la escolarización. Es una institución, NORA, que es una red que existe desde hace mucho tiempo, desde 1977, y la fortaleza en comparación con otro tipo de instituciones de este tipo es mirar, poner el foco en aspectos menos investigados y menos estudiados, referidos a la calidad y la equidad, en, por supuesto, siempre temas claves vinculados con la educación y el desarrollo. Y hoy simplemente quería compartir con ustedes esta herramienta que hemos desarrollado para las distintas regiones en las que están nuestros miembros e invitarlos a sumarse a nuestra red global y también al uso de esta herramienta que es el mapa de sistemas sociales. Es un mapa que lo que busca es promover
las conexiones entre los distintos miembros, entre los miembros de las distintas regiones en las que NORAC encuentra membresía, y lo que busca básicamente es conocer la evidencia existente, amplificar los conocimientos pertinentes para cada contexto, permitir el acceso a conocimientos que están subrepresentados y que pueden ser pertinentes para el trabajo de cada uno de nuestros miembros, y también trabajar con esos conocimientos y experiencias relevantes para el contexto en la búsqueda de limitar prioridades y buscar soluciones. Este es un ejemplo de nuestro mapa, y la idea a través de esta visualización es mostrarles cómo ustedes pueden formar parte de esta red, pero también pueden usar este mapa para establecer conexiones con miembros de la red global de NORAC, e incluso fomentar o incrementar la interconexión entre miembros del sur global y entre miembros del norte y el sur global. Finalmente, comentarles que tenemos en la red regional un newsletter que enviamos una vez por mes, y es un espacio en donde, además de dar visibilización a lo que vamos realizando, también es un espacio en el que damos visibilización a nuestros miembros en la red, tanto a nivel regional como a nivel de la red global. Es una herramienta de trabajo que permite dar a conocer el trabajo que cada uno de nuestros miembros hace, y también conectarse, como decía, con otros miembros. Por último, esta campaña que quería compartir con ustedes, que NORAC ha lanzado hace 2 años, que es la campaña El Sur También Sabe. Es una red de expertos del sur global, es una red entre pares, que lo que busca justamente es el aprovechamiento de la red de NORAC y la coordinación regional a través de una base de datos conjunta y una campaña de sensibilización para dar mayor visibilidad a los expertos y a los productores de conocimiento respecto de los temas de la educación desde el sur global. Toda esta información la pueden encontrar en la página de NORAC, donde también encontrarán nuestras publicaciones y el blog. No me queda más que agradecerles a todos por la presencia. Como comentábamos antes de comenzar, esperamos continuar con esta alianza tan fructífera con la CEPAL para 2026, con muchos más webinars regionales para nuestra región. Muchas gracias, Felicitas, por tu presentación, por presentarnos más acerca de NORAC. Antes de dar paso a la presentación principal del día de hoy, quisiera contarles que hoy día contamos con un panel de alto nivel de comentaristas. Primero vamos a tener la presencia de María Claudia Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo de Guatemala. Muchas gracias, viceministra, por acompañarnos hoy. También tenemos la presencia de Fabio Woltenberg, quien es profesor asociado de Economía en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Y también tendremos a Daniel Hernández, vicerrector de investigación del Instituto Universitario CIAS y docente de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Muchas gracias a los 3 panelistas que nos acompañan hoy por su tiempo. Bueno, la presentación del día de hoy va a ser realizada por Daniela Truco, como ya mencionaba Alberto, oficial superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, y Andrés Espejo, oficial de Asuntos Económicos de la misma división, quienes expondrán acerca de las desigualdades educativas y laborales en la región como obstáculos para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo. Daniela y Andrés, el micrófono es todo suyo. Buenos días a todos y a todas. Espero que me escuchen y puedan ver la presentación que estoy compartiendo con ustedes hoy día. Alberto ya les contó un poco de qué se trata esta edición del Panorama Social. Yo voy a presentar brevemente, en primer lugar, el trabajo que ha estado realizando la CEPAL sobre la segunda trampa que mencionó Alberto, que es la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Luego conversaremos sobre uno de los factores principales que se abordan en este panorama, que tiene que ver con los sistemas educativos y las serias debilidades que presentan en la región para reducir la desigualdad. Y le pasaré la palabra a mi colega Andrés Espejo, que hablará sobre la inclusión laboral como la llave maestra para reducir la desigualdad, para cerrar con algunas síntesis y recomendaciones.
Entonces, partiendo por el trabajo de la CEPAL, contarles que hace algunos años, bueno, y el año pasado, lo que comentaba Alberto al inicio, en nuestro 40º periodo de sesiones de la CEPAL, que se realizó en Lima en octubre del 2024, se presentó este documento, América Latina y el Caribe ante las trampas del desarrollo, transformaciones indispensables y cómo gestionarlas, donde se habló de estas 3 trampas que además están interrelacionadas y se refuerzan, y por lo tanto hay que abordarlas de manera integral. Nosotros hoy día vamos a hablar sobre el círculo de la derecha, que es la segunda trampa, que es sobre la alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. ¿Cuáles son? La CEPAL ha planteado que hay 7 factores principales que explican la trampa de alta desigualdad. No la voy a nombrar de nuevo. En primer lugar, un bajo crecimiento que está asociado a un bajo dinamismo del mercado laboral en la última década y a la heterogeneidad productiva tan característica de nuestra región, que obstaculiza la creación de empleos de calidad, que es uno de los principales mecanismos de movilidad social que tienen las sociedades. En segundo lugar, sistemas fiscales que son regresivos en general en la región, tema que no se aborda en profundidad en este documento, pero que lo pueden ver en otros documentos de la CEPAL relacionados al desarrollo económico de la región. En tercer lugar, políticas sociales y de protección social que han sido débiles para reducir esta desigualdad tan arraigada en lo productivo. En cuarto lugar, sistemas educativos con serias debilidades, que es lo que yo les voy a contar un poco más en detalle. Por otra parte, una desigualdad de género que es estructural, que se ha estancado, digamos, en sus avances en los últimos años, y políticas y sistemas de cuidado que han sido insuficientes para acompañar este proceso. En sexto lugar, también se identifican las altas desigualdades y segregación espacial, especialmente en las zonas urbanas, que también está interrelacionado con la debilidad de las políticas y servicios de protección social en algunos sectores del territorio. Y finalmente y transversal está lo que hemos llamado la discriminación y violación de derechos humanos que sufren ciertos grupos de la exclusión de la población, que genera círculos de exclusión mucho más difíciles de romper. Este trabajo también se basa su mirada entendiendo que la desigualdad social es un fenómeno multidimensional que va más allá del ingreso. La CEPAL y la División de Desarrollo Social, en su trabajo con los países en el marco de la Conferencia de Desarrollo Social, hace varios años ya, en que definimos esta matriz de la desigualdad social, sobre la cual uno puede entender que este fenómeno afecta los distintos ámbitos del desarrollo social, los ingresos, el empleo, la educación, la salud y otras dimensiones del bienestar y del desarrollo social, pero que además está cruzado por distintos ejes que determinan esta desigualdad y que además se entrecruzan, se combinan y, como yo les mencionaba, generan círculos de exclusión más difíciles de romper y de trascender. Entre ellos está el estrato socioeconómico, el área de residencia, como yo les mencionaba, el territorio, el sexo y también la orientación de género, los grupos de edad, la identificación étnico-racial, así como otros ejes que han adquirido importancia, por ejemplo, el estatus migratorio y la situación de discapacidad. Pasando entonces a los sistemas educativos, la región, nuestro diagnóstico es que enfrenta un doble desafío en el ámbito de la educación que está muy marcado por la desigualdad. Por una parte, todavía tenemos un desafío importante en términos de cobertura, y por otra parte, la región, hemos venido diciendo, especialmente desde la pandemia, pero que viene desde antes, enfrenta una crisis de aprendizaje, es decir, tiene un desafío de calidad muy importante. En términos de cobertura, vemos que aún tenemos en varios países de la región
tienen una tarea por delante todavía importante en términos de la conclusión del ciclo obligatorio, digamos, de la enseñanza secundaria. En el año 2023, todavía el 28% de los jóvenes de 20 a 24 años no había terminado la enseñanza secundaria. Además, esto presenta una brecha muy importante en términos socioeconómicos en los hogares del quintil de menores ingresos. Casi la mitad de los jóvenes de este grupo etario no ha concluido la secundaria. Y por otra parte, hay rezagos importantes en términos de aprendizaje, como yo les decía, y por ejemplo un termómetro, que es lo que mide la prueba PISA, que mide aquellas competencias cognitivas básicas en los países de la OCDE, pero en varios países de la región, nos permite comparar un poco cómo están en aquellos aprendizajes básicos, y vemos que el 71% de los estudiantes de 15 años en el año 2022 no había alcanzado, por ejemplo, la competencia básica en matemáticas. Y este porcentaje aumenta al 87% para los jóvenes de menores del cuartil socioeconómico inferior, y con una brecha en que los del cuartil superior, el 47%, estaban en esta situación. O sea, de todas maneras, todos enfrentan una situación muy insuficiente en términos de aprendizaje. Además, en términos de aprendizaje, vemos una segregación educativa importante. Y como muestran estos mismos datos y en el gráfico que está en la lámina, vemos que el 77% de los estudiantes de 15 años de la región de escuelas públicas no alcanzó el resultado esperado mínimo en matemáticas, frente a un 46% de los estudiantes de escuelas privadas. Y ustedes pueden ver a mano derecha, lo que está en círculo, vemos que también hay una brecha en términos de educación pública y privada en los países de la OCDE, pero que es bastante menor, y además el gran porcentaje, la gran mayoría de los estudiantes sí alcanza este nivel mínimo de la competencia esperada. Las brechas educativas además se amplían en los territorios, por ejemplo, con mayor presencia indígena, y ahí vemos la interseccionalidad que yo les mencionaba, marcado por los ejes de la matriz de la desigualdad. Este gráfico lo que muestra es el acceso a la educación superior entre jóvenes indígenas y no indígenas por quintil territorial de proporción de población indígena. Entonces, ustedes lo que pueden ver en este gráfico es que en general el puntito azul de la población no indígena en general tiene mayor acceso que el puntito verde, que son los jóvenes indígenas, a la educación superior. Pero si ustedes ven las líneas de más a la derecha por cada país, son los quintiles territoriales con mayor presencia de población indígena. Esta brecha se hace bastante más amplia. Es decir, en este contexto se observan patrones de distribución territorial diferenciada, y es importante tener esto en cuenta para la definición del acercamiento de políticas más inclusivas para esta población. Por otra parte, las personas con discapacidad también enfrentan barreras muy importantes para su inclusión educativa. En este gráfico lo que podemos ver es el nivel educativo que alcanza la población adulta según condición de discapacidad, de acuerdo a la ronda de censos 2020. Y vemos que en todos los países que tienen información, la población adulta sin discapacidad ha alcanzado entre 1 o 3 años más de educación que la población con discapacidad. El nivel de abandono escolar es mayor entre las personas con discapacidad, y esto se debe a barreras actitudinales, físicas y económicas que encuentran durante su trayectoria educativa y que les afecta después en sus trayectorias de inclusión laboral. La CEPAL en esta oportunidad ha avanzado en una medición bidimensional de la desigualdad de oportunidades educativas, que combina estos dos desafíos que yo les he ido mencionando, que tienen que ver con la cobertura y la calidad o los resultados de aprendizaje. La idea es tener un solo indicador sintético que señale a los países cuánto han avanzado en el tiempo, y también nos ayude a identificar a aquellos países que están avanzando en ambas dimensiones y cuáles son las políticas que nos pueden servir para seguir avanzando en la región. Este índice se compone, por una parte, se combinan dos subíndices, digamos, uno de desigualdad de oportunidades en acceso,
que responde a la proporción de estudiantes que acceden al sistema educativo, y por otra parte un índice de desigualdad de oportunidades en resultados de aprendizaje, que lo que mide es la proporción de la desigualdad de resultados que pueden atribuirse a las circunstancias exógenas al estudiante. La combinación de estos dos con igual peso nos dan un IBE, y a mayor IBE hay mayor desigualdad de oportunidades educativas. Esta metodología se realizó en base a una metodología que ya la habían probado en otros países, y hace algunos años otros autores en artículos académicos, uno de ellos que nos acompaña hoy día en el panel y nos podrá contar, que es Fabio Woltenberg. De acuerdo al IBE, vemos que, y aquí está el cálculo para los países de la región que tienen información para el año 2012 y para el año 2022, que son años en que la prueba PISA se concentró en la medición especial de matemáticas más que en las otras materias, y por lo tanto nos da una mejor perspectiva de comparación, y vemos que la desigualdad de oportunidades educativas disminuyó en casi todos los países de la región en esta última década. Sin embargo, todavía estamos a una distancia muy importante de los países de la OCDE. Vemos que el promedio de América Latina más que duplica el valor del IBE para la OCDE. Ambas regiones avanzaron. En el caso de América Latina, los avances fueron una combinación entre la reducción de la desigualdad en cobertura y la reducción de la desigualdad en resultados de aprendizaje. Claramente es necesario todavía seguir avanzando en ambas dimensiones en la región, además si uno considera la heterogeneidad de situaciones entre los distintos países para los cuales tenemos información. Todo el detalle de los datos y de la metodología está en el documento para quienes estén interesados. Finalmente, sabemos que las desigualdades educativas generan obstáculos para la movilidad social intergeneracional, pero también los avances son la manera en que uno puede promover mayor movilidad social. Vemos que todavía existe una fuerte asociación entre la educación de las hijas o hijos y el nivel educativo alcanzado por sus progenitores, tanto en la secundaria y especialmente en la terciaria, lo que llamamos las desigualdades heredadas. Si ustedes miran el gráfico, las líneas verdes que responden a... esto muestra la proporción de jóvenes que viven al menos con uno de sus progenitores y que completaron los distintos niveles educativos según el mayor nivel educativo alcanzado por la madre o el padre en las últimas 2 décadas, alrededor de 2022 y 2023. En la línea verde más marcada, que es la conclusión de la secundaria, vemos que el 89% de las personas jóvenes con al menos un progenitor que completó la educación secundaria finaliza ese nivel. Esa proporción cae al 50% de los jóvenes cuando los progenitores no completaron la primaria. Por otra parte, entre quienes tienen un progenitor con educación terciaria completa, vemos que solo el 62% alcanza hoy día el mismo nivel educativo. Y esto se reduce al 9% cuando no finalizaron la primaria. Este gráfico también muestra que en los últimos 20 años la movilidad social ascendente se explica especialmente por la movilidad educativa en la primaria y en la secundaria, que es lo que se ve reflejado por el desplazamiento entre las curvas punteadas y las curvas gruesas de distinto color. Vemos que en la terciaria la movilidad no ha cambiado mucho en los 20 años, y es interesante que requiere bastante una mirada más en profundidad en ese nivel y seguir avanzando todavía en la secundaria. Y para ir cerrando, entonces el ámbito educativo, y como les digo, pueden ver mayores detalles del análisis en el documento, pero avanzamos en algunas recomendaciones, y lo que planteamos es que para reducir la desigualdad educativa se necesitan políticas integrales que aborden estos dos retos en conjunto. Con políticas parciales o solo concentrándonos en cobertura, dejamos de lado la crisis de aprendizajes, que es central para los desafíos que presenta la sociedad global de hoy para las nuevas generaciones.
Y en ese sentido rescatamos y priorizamos las siguientes áreas de política educativa. En primer lugar, invertir en la primera infancia. Vemos que hay evidencia, bueno, y estudios de sobra que señalan lo determinante que es las políticas de la primera infancia, que es donde se determinan muchas desigualdades que acompañan a las personas a lo largo de su trayectoria educativa. Invertir en esa etapa de la vida tiene efectos muy importantes tanto para las trayectorias educativas y laborales y de bienestar de las personas como para la sociedad en su conjunto. Por otra parte, hay que seguir avanzando en universalizar la educación secundaria. Hay países que han avanzado de manera muy importante en la última década, pero hay países que todavía tienen un déficit muy importante en este sentido. Y por lo mismo es muy importante avanzar en prevenir el abandono escolar. Para ello se requiere el acompañamiento con sistemas de alerta temprana, con la identificación de las diferencias en términos de las razones para abandonar la escuela, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que tiene que ver con el déficit de políticas de cuidado y con el mandato todavía diferenciado. Muchas de ellas abandonan, ya sea por embarazo adolescente o por la necesidad de cuidar a otros, mientras los adolescentes varones tienden a abandonar en mayor medida por apoyar económicamente a las familias y salen tempranamente al mercado laboral. Es muy importante acompañar las trayectorias educativas con apoyos a las transiciones, que son los hitos donde se nos caen en mayor cantidad los estudiantes de la escuela. Implementar políticas de inclusión orientadas a los grupos que han sido históricamente excluidos, y eso requiere una mirada territorial, como les decía, y una mirada sobre las necesidades específicas de aquellos grupos que son más desfavorecidos y más excluidos de la trayectoria educativa. Y por otra parte, se requiere para mejorar los resultados de educación avanzar en una priorización en el desarrollo de competencias y una actualización de los currículos, pensando en las competencias cognitivas básicas, también aquellas más complejas, las competencias socioemocionales que se vio durante la pandemia, que son tan centrales y que son muy demandadas desde el mercado laboral, así como las competencias digitales tan necesarias por la transición tecnológica que está viviendo el mundo del trabajo y el mundo en general. Para ello es central fortalecer el papel de los docentes y su formación tanto inicial como continua. Todo esto requiere asegurar la sostenibilidad financiera de la educación, porque invertir más y mejor en educación no debe entenderse entonces como una consecuencia del desarrollo, sino como una condición indispensable para alcanzar el desarrollo social inclusivo y reducir la desigualdad. Y con esto le paso la palabra a mi colega Andrés Espejo. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días a todos y a todas. La tercera parte de esta presentación, vamos a centrarnos en la inclusión laboral, que es uno de los factores que pueden ayudar a solucionar el tema de la trampa de la alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Siguiente. En el panorama social del presente año, ahí está. En el panorama social del presente año, hablamos que la alta desigualdad del ingreso en nuestra región es una característica estructural y que si uno lo puede ver en los últimos años, los últimos 10 años que tenemos datas ahí, se mantiene sumamente elevada, y cuando uno la compara con información de los países de la OCDE, en América Latina, el índice de Gini, que es una de las medidas que permite medir la desigualdad, uno puede observar que el índice de Gini en la región supera en 14 puntos porcentuales lo de los países de la OCDE. En América Latina tenemos un índice de Gini cercano al punto 45, y como se puede observar, si bien ha decrecido desde el 2014 en adelante, sigue siendo sumamente alto. Esto ciertamente no solo es inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social, sino también, lo ha documentado la CEPAL en distintos informes, es un obstáculo para un crecimiento económico, y ciertamente no se puede lograr un desarrollo social inclusivo si no reducimos la desigualdad que existe en nuestra región. La CEPAL también ha mencionado en distintos informes que la desigualdad es multidimensional. Acá seguimos mirando la desigualdad a nivel de ingreso y podemos observar que esta desigualdad sigue siendo muy extrema en la región. El 10% más rico capta el 34% del ingreso total, mientras que
el porcentaje del 10% más pobre solo alcanza el 1,7 del ingreso total. En general, lo que nos está diciendo también es que mediciones más completas, que no solo utilizan encuestas de hogares, sino que informaciones de encuestas más completas como registros tributarios o cuentas nacionales, nos explican que la desigualdad podría ser aún mayor de la ya captada. Estimaciones de la CEPAL mencionan que la participación del 10% más rico superaría más del 50% del ingreso total en promedio de la región. Y esto es una constante en casi todos los países, como puede ver en el gráfico que están presentando acá. La lámina siguiente nos muestra que a pesar de que el índice de Gini es sumamente alto, sí podemos observar que en los últimos 3 años, entre el 2021 y el 2024, el índice de Gini promedio cayó en un 3% en América Latina. En general, en los 5 países donde se registraron estas reducciones, estas respondieron principalmente a la dinámica del mercado laboral. Hemos constatado que los ingresos del empleo, en particular los que provienen tanto de los sueldos y los salarios, son los que más explican la reducción de la desigualdad explicada por el Gini en nuestros países de la región. Ciertamente hay países que redujeron más la reducción del Gini, ahí puede ser Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras y México, y en algunos países como en Brasil, las transferencias públicas estatales tuvieron un papel destacado para explicar la reducción del índice de Gini. No obstante estas reducciones y que el mercado laboral es clave para poder reducir esta desigualdad, uno puede constatar que la región enfrenta un mercado laboral que es poco dinámico, es segmentado, es excluyente y además presenta una alta informalidad. Y esto uno lo puede observar en distintas versiones del panorama social. Lo que mencionamos que en general en nuestra región la inserción en un trabajo remunerado, es decir, conseguir un trabajo remunerado, es fundamental, pero no es suficiente para alcanzar una inclusión laboral. El mercado laboral presenta brechas que limitan todos los esfuerzos y todo lo que hemos ganado y que mencionó recién Daniela en cuanto a la educación, y que esa educación realmente se traduzca en una igualdad de oportunidades. Nunca en la historia de nuestra región habíamos tenido tantas personas con un nivel educativo tan alto, pero eso no se ha traducido necesariamente en tener un mercado laboral que permita tener una verdadera inclusión laboral. Esto es, tener ingresos que superen las líneas de la pobreza, es decir, tener una protección social vinculada al trabajo, es tener contrato laboral y todo lo que una formalidad puede llevar. Lo que podemos ver en general en nuestro mercado laboral es que las mujeres y los jóvenes enfrentan mayores barreras de entrada, tienen menores tasas de participación. Uno puede observar, por ejemplo, que la participación de los hombres es del 76%, en cambio el de las mujeres es el del 53%. Una de cada dos mujeres está fuera del mercado laboral. Y en general estas mujeres que quedan fuera del mercado laboral, la mayor parte son por tareas domésticas no remuneradas, por servicios de cuidado no remunerados. Y por otro lado, los jóvenes triplican la tasa de desempleo que los adultos. Es un 11% alrededor de la tasa de desempleo de los jóvenes en relación al 4,5% que tienen los adultos. Podemos constatar, por ejemplo, en la pandemia, que fueron los primeros, los jóvenes, los que salieron del mercado laboral ante unos shocks económicos que se pueden conservar. Y después son los que más tarde se recuperan, pero además tienen tasas de informalidad más altas y tienen permanencia en sus trabajos mucho menos estable que sus pares adultos. En la siguiente lámina podemos observar que la informalidad sigue siendo muy alta en nuestra región. Uno de cada dos personas se encuentra en un trabajo informal y la informalidad está cruzada por las distintas ejes de la matriz de la desigualdad social que presentó Daniela en el inicio. Uno puede observar que, por ejemplo, dependiendo del tramo de edad que se encuentra la persona, que es en el gráfico, las líneas que están, las columnas que están en el medio, uno puede observar que se ve una suerte de U, es decir, la informalidad se concentra en los más jóvenes, entre los 15 y los 29 años, y por otro lado se concentra en edades mayores de los 65 años. En general, los trabajadores informales tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades que los trabajadores formales de pertenecer a los hogares de primer quintil de ingresos. Hay que pensar que, claro, cuando uno habla de salarios mínimos, los trabajadores informales no necesariamente
Están asociados sus ingresos a los salarios mínimos y es por tanto que el salario promedio para los ocupados formales es 3 a 4 veces superior al salario mínimo de los ocupados informales. Y la informalidad tiene una cara claramente en sectores rurales, donde si bien se han reducido las tasas en los últimos años, sigue siendo muy alta. Casi el 70% de los trabajadores que viven en el sector rural están en una condición de informalidad. Al igual que en el área educativa, en nuestro panorama social del año 2025, innovamos al intentar buscar nuevas estrategias metodológicas que permitieran explicar y explorar qué pasa, en este caso, si se formaliza gran parte de los ingresos laborales nominales de los trabajadores. Lo que intentamos explicar es que en general cuando uno lee la literatura especializada, uno ve que la formalización tiene grandes beneficios en la protección de los trabajadores o en temas de vacaciones, seguridad laboral, salud, etcétera. Pero en general eso también tiene, y lo que hemos intentado documentar, es que la formalidad también tiene impactos importantes de materia redistributiva, pero también en los ingresos laborales y con consecuencias de reducciones de la pobreza. Y para eso un equipo de la CEPAL, que estuvo conformado por Ernesto Espíndola, Pablo Herrera e Ignacia Bufele, y el que les habla, elaboramos una metodología que trabajamos con 13 países de la región y que intentamos a través de Machine Learning intentar explicar y armar un modelo que intentara simular qué pasaría si las personas que están trabajando actualmente en un empleo informal tuvieran los ingresos en base a sus características similar a los de sus pares formales. Y es para eso que trabajamos con estos 13 países, construimos un modelo de una ecuación general que estaba conformada por los años de ingresos, que es bastante parecida a una ecuación minseriana para los que trabajan con estadística, pero que básicamente lo que intenta hacer es poder tener a dos tipos de trabajadores similares, con las características similares, la única diferencia es que uno fuera informal y el otro fuera formal, y empatar sus ingresos. ¿Y qué pasaría si todos pasan a ser formales? Cuando uno tiene esas características, uno después puede intentar explicar cuál sería el nuevo Gini laboral y cuáles serían los impactos en pobreza y, por ciertamente, en desigualdad si logramos este efecto. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que en general, para poder, después de correr esta metodología, en la lámina siguiente, uno puede ver que en general, cuando uno ve los ingresos laborales, en todas las categorías ocupacionales, uno tiene mayores ingresos laborales y uno puede ver que cuando uno lo ve en el grueso, la formalización del empleo tendría un alto impacto en la reducción de la pobreza de los ocupados y un efecto positivo en lo redistributivo. ¿Por qué? Porque la formalización laboral aumenta los ingresos, mejora la protección social, reduce la pobreza y la desigualdad, y esto es realmente susceptible en los hogares más vulnerables. Las estimaciones que realizamos permiten mostrar que la formalización podría reducir la pobreza de los ocupados y ocupadas del 14 al 8%. Reduce casi 5 puntos porcentuales la pobreza y la desigualdad pasaría de un 4,72 a un 4,06. Los impactos en pobreza y desigualdad son súper fuertes cuando uno lo ve en el total de los ocupados. Pero ciertamente también trabajamos estos grupos, porque es muy difícil formalizar al grueso de la población, pero dijimos, ok, ¿qué pasa si algunos grupos específicos se formalizan? Tenemos experiencias en países específicos que, por ejemplo, formalizaron todo el trabajo doméstico remunerado. Por ejemplo, está el caso de Chile, en Brasil también se ha realizado. ¿Y qué pasa y cuál sería su efecto en otros países si formalizamos todo, por ejemplo, el trabajo doméstico o otros grupos específicos? Y lo que nos muestra la lámina siguiente es que en general tenemos aumentos en los ingresos en todos los grupos específicos analizados. Por ejemplo, si formalizamos a los trabajadores independientes sin educación secundaria, sus ingresos podrían pasar, ceteris paribus, todas las otras características se mantienen constantes, de $200 alrededor, $220 alrededor, a casi $300 en promedio. O, por ejemplo, si uno ve la última columna, ve el tal servicio doméstico, podríamos pasar de un sueldo promedio de $220 aproximadamente a $274, con un consiguiente en pobreza bastante alto.
Por ejemplo, los trabajadores domésticos, que en su mayoría son mujeres, pasarían de una pobreza del 21% a, si se logra formalizar a todo este grupo poblacional de trabajadores ocupados, a un 14%. Reduciríamos en casi 7 puntos porcentuales la pobreza de todo este grupo, que en términos redistributivos y en términos de pobreza es un impacto sumamente alto. Este ejercicio lo hicimos para varios países de la región, los pueden consultar en el panorama social del 2025, pero además, ¿por qué es tan importante la creación de empleos de calidad como una estrategia de reducción de la pobreza, de la desigualdad? En la lámina siguiente lo que podemos ver es que en general la creación de empleos de calidad en general requiere una combinación de políticas de desarrollo productivo por un lado, pero también políticas de mercado laboral, de institucionalidad laboral y de protección social y cuidado. Se necesitan políticas integrales que permitan, con un abanico de opciones y estrategias, poder hacer que la formalidad en general y las políticas activas del mercado laboral tengan un impacto redistributivo. Ciertamente la formalidad y la formalización es una condición necesaria porque nos permite ampliar los derechos de los trabajadores. Entonces tiene este impacto por un lado, pero por otro lado nos permite mejorar los ingresos laborales, nos permite tener una protección social, pero además le da sostenibilidad a la protección social, ya que estos trabajadores aportan también a las arcas fiscales. Las estrategias de políticas laborales, uno las podría ver y agrupar en cuatro grandes dimensiones. Por un lado son las de políticas de desarrollo productivo, donde aquí ciertamente el impulso al cambio estructural y el crecimiento económico va a resultar fundamental, pero también podría propiciar a dos sectores más dinámicos de la economía, centrarnos en clústeres o en sectores específicos de la economía que se requiere para también hacer crecer a los países. Se requieren políticas de mercado laboral y aquí las políticas activas, en particular dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad, resulta fundamental. Desde la CEPAL y en particular la División de Desarrollo Social tiene un catastro bastante importante de políticas activas del mercado laboral dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad. Los invito a visitar nuestro sitio web, donde tenemos experiencia de distintos países de la región que han avanzado en ese tipo de políticas. Lo incentivo a la formalización, a la capacitación y al fortalecimiento de la intermediación laboral son fundamentales. Tenemos estudios también que muestran eso, que también los pueden visitar en nuestro sitio web. Y tenemos por otro lado dos grandes también abanicos de política, que por un lado está la institucionalidad y la protección social, que es la promoción de los derechos, el fortalecimiento del salario mínimo, la optimización de la fiscalización, el robustecimiento de la regulación laboral y la vinculación de las políticas laborales con la de protección social. Y finalmente, las políticas del sistema de cuidado resultan esenciales, en particular para este grupo de importantes mujeres, sobre todo el 50% de las mujeres que no están accediendo al mercado laboral, que no están participando en el mercado laboral, y ahí es clave la corresponsabilidad del Estado, el sector privado de la familia, la promoción de licencias parentales y el fomento de la acción afirmativa en favor, sobre todo, de las mujeres y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ir cerrando, algunas pequeñas síntesis y recomendaciones de estas dos grandes secciones que aparecen ya en nuestro panorama social. Y en general, lo que mencionamos que la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social es un obstáculo para el desarrollo social inclusivo. La concentración del ingreso va a seguir siendo y sigue siendo extrema en nuestra región. Recordemos que al iniciar mencionamos que el 10% más rico capta el 34% del ingreso total y estimaciones muestran que en algunos casos puede llegar al 50% de ese ingreso total. Y aquí, tanto el mercado laboral como las políticas educativas juegan un rol importante en reducir esas desigualdades que van desde el origen, pero también hay que concebir que la desigualdad es multidimensional. No es solo una parte de la desigualdad por ingreso que mencionamos ahora, sino que hay grupos de la población que históricamente se van a enfrentar a mayores barreras para su inclusión, las mujeres, personas con discapacidad, que hoy día, además, se conmemora el Día Internacional para la Discapacidad, los pueblos indígenas, afrodescendientes y las personas migrantes. La región enfrenta un mercado laboral poco dinámico, segmentado y excluyente, con alta informalidad, y aquí el desafío de la educación es clave para poder después, en el futuro, hacer un mercado laboral mucho más atractivo. Ella es clave poder reducir esa desigualdad con un sistema educativo que tenga mejor cobertura y mejor calidad en esos aprendizajes. La sobrecarga del trabajo no remunerado va a limitar la participación de las mujeres, ya lo mencionamos. Hay un abanico de posibilidades y estrategias
que permitirían poder hacer un mercado laboral más dinámico y que las mujeres puedan participar con iguales condiciones que sus pares hombres. Y para finalizar, hay distintas diseños e implementación de políticas que son integrales para reducir la desigualdad. Y acá mencionamos 5 posibilidades, que es por un lado, reducir la desigualdad educativa, y acá tenemos una serie de opciones de política, de estrategias, que ciertamente están ampliar la cobertura de la educación para la primera infancia. Daniela Truco lo mencionó en su presentación. La conclusión de la educación secundaria. Hay estudios que muestran que el piso mínimo para lograr salir de la pobreza es concluir la educación secundaria, pero también al mismo tiempo fortalecer la formación de competencias cognitivas, socioemocionales y digitales a lo largo del ciclo de vida. Es necesario implementar una estrategia laboral integral. No es solamente generar nuevas opciones de inserción laboral, sino generar empleos de calidad que disminuyan la desigualdad, articulando políticas de desarrollo productivo, laboral, institucionalidad y protección social. Contamos con la viceministra del Trabajo y Previsión Social, la señora Claudia Paneleu, que también nos puede orientar un poco cómo lo está haciendo Guatemala en esta línea, y también le agradecemos su participación. Tenemos que avanzar en la igualdad de género. Tenemos solo el 50% de las mujeres están entrando en mercado laboral. Pero ciertamente, por otro lado, tienen mejores credenciales educativas que sus pares hombres. Entonces es necesario avanzar en políticas públicas que habiliten la igualdad de género y la construcción de sociedades del cuidado, proteger los derechos humanos de grupos poblacionales discriminados, promover la ampliación de esas oportunidades educativas y laborales inclusivas, en particular para personas en discapacidad y en territorios con mayor concentración indígena, y así avanzar en una regulación migratoria. Y finalmente, el fortalecimiento institucional. Nuestro secretario ejecutivo menciona que es necesario fortalecer las capacidades institucionales top, junto con el gasto social eficiente y sostenible, para la implementación de políticas integrales que aborden las múltiples causas de la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela y Andrés, por presentarnos algunos de los principales hallazgos y los principales mensajes de esta edición de este año del Panorama Social de América Latina y el Caribe, el que pone su foco en la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social que afecta a la región, y en particular, como ustedes nos mostraron, en las debilidades de sus sistemas educativos y mercados laborales, y además en las medidas y estrategias necesarias para activar el rol de estos sistemas para reducir las desigualdades en nuestra sociedad. Me gustaría también extender el agradecimiento a las más de 260 personas conectadas el día de hoy. Recuerden que pueden realizar sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas o también en el chat. Como ya les comentaba, hoy tenemos un panel con comentaristas de alto nivel. Vamos a comenzar con los comentarios de María Claudia Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo de Guatemala. María Claudia es abogada, cuenta con 2 maestrías y ha desempeñado funciones claves en la lucha contra la violencia sexual y en la protección de adolescentes trabajadores de Guatemala, además de promover políticas de discapacidad en varias regiones de su país. Muchísimas gracias, viceministra, por su tiempo y por estar acompañándonos hoy. Señora viceministra, a la luz de los desafíos que plantea la desigualdad en Guatemala, ¿cómo evalúa usted el papel que está teniendo las políticas de formalización laboral, como la ampliación de la seguridad social, el apoyo a trabajadores por cuenta propia y a las MIPYME, y el fortalecimiento de la inspección laboral en avanzar hacia un país más equitativo? Muy buenos días a todos y todas. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, en relación a lo que se ha venido abordando durante este foro, yo quisiera iniciar compartiendo con ustedes que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en el 2024 aumentó de manera significativa el salario mínimo en Guatemala, que fue de un 10%, algo histórico para nuestro país, ya que en los últimos años no se había tenido ese nivel de incremento, y se hace también frente a las necesidades que la población guatemalteca demanda, ¿verdad? En cuanto al acceso a los recursos y mejorar también las condiciones laborales. En ese sentido, pues nosotros sí estamos conscientes de los retos que enfrentamos, y sobre todo las particularidades de la población a la cual servimos.
En Guatemala el 43% de la población es indígena. Tenemos también mucha población joven que representa el 41% de nuestra población total y también un alto porcentaje de mujeres. Y en ese sentido, también enfrentamos retos de formalización. Tenemos un 70% de informalidad aún en Guatemala. Sin embargo, asumimos estos retos y creemos también importante en las alianzas público-privadas para poder hacer frente a esta situación. Desde las políticas internas del Ministerio de Trabajo se impulsan acciones que puedan fomentar la formalidad al empleo, dirigidas a empleadores y también a trabajadores. Y estamos actualizando la Política Nacional de Empleo Digno, que tiene un componente importante en cuanto al eje de formalización del empleo, pero también estamos conscientes que hay factores como la formación y la capacitación hacia los trabajadores que les permiten acceder al empleo digno desde la formalidad. Y eso también es parte de esta política que estamos actualizando y que esperamos tener pronto. Y algo para nosotros importante también es que a través de estas alianzas que establecemos tanto con el sector privado en Guatemala, pero también con organizaciones de sociedad civil, logramos alcanzar a población en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, a lo cual también me sumo, ¿verdad?, a la conmemoración del día de hoy en torno a esta población que también enfrenta muchos retos, ya ustedes lo mencionaban, actitudinales, barreras físicas, que también en el día a día y en el aspecto laboral es sumamente importante ir abordando. Tenemos un programa que hemos diseñado para poder fomentar y también promover la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de un programa al cual le denominamos Empléate Inclusivo, que va dirigido específicamente a población en situación de vulnerabilidad, pero principalmente a personas con discapacidad. Este programa se lleva a cabo desde una alianza público-privada y eso también nos permite ir afianzando esos retos en cuanto a la formalización del empleo. Algo también importante que realiza en este momento el gobierno de Guatemala es una coordinación intersectorial e interinstitucional a través de dos gabinetes de gobierno. El Gabinete Específico de Desarrollo Social, que pues su mismo nombre lo dice, busca un desarrollo social más inclusivo, más justo, donde convergemos varios ministerios que tenemos componentes y también servicios dirigidos hacia la población, como un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Economía, un Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. Este gabinete pues es dirigido por la vicepresidenta de la República, pero también tiene alcances territoriales y en ese sentido también nos ha permitido a nosotros poder llegar hacia los territorios. Ese es uno de los enfoques principales que tiene este gobierno, llegar hacia los territorios, acercar los servicios hacia la población. Por mucho tiempo la población indígena en Guatemala ha estado excluida de los servicios públicos y ese es uno de los mayores retos que tenemos y es lo que busca este gabinete y otras acciones que desde el gobierno se buscan. Pero específicamente desde el gabinete social, pues venimos desarrollando también acciones que permitan el acceso a la población a programas sociales, pero también desde el Ministerio de Trabajo un componente muy importante que es prevenir y erradicar el trabajo infantil. Y esto es sumamente importante para nosotros en el país porque prevenir el trabajo infantil significa que los niños y las niñas tengan acceso a la educación desde sus comunidades. Y eso para nosotros es algo muy importante. Hemos venido trabajando varias iniciativas a lo largo de los años. De hecho, con la CEPAL y la OIT trabajamos un modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil que ubicaba 98 municipios de 340 que tenemos en el país con mayor riesgo de ingreso a trabajo infantil de niños y niñas. Y esto también nos ha permitido focalizar nuestras acciones, fomentar también más acciones para que los niños vayan a la escuela, permanezcan en la escuela y sabemos que el Ministerio de Educación también está haciendo esfuerzos para poder
promover y garantizar de mejor manera la educación secundaria, que es una de las mayores deficiencias que hemos tenido en nuestro país. Y esto para nosotros también ha sido algo sumamente importante. También se suma a estas articulaciones que hacemos desde gobierno con otros sectores de la población, el Gabinete de Desarrollo Económico, desde el cual se tiene una mesa de trabajo sobre mercado laboral que le permite al Ministerio de Trabajo articular, somos los rectores de esta mesa de trabajo y nos permite articular con varias entidades públicas, pero también con otros sectores de la población, temas vinculados a la formalización. En esta mesa coordinamos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque sabemos que el acceso a la seguridad social, pues, es uno de los retos que tenemos y se trabaja también para poder incentivar tanto a los trabajadores como a empleadores a incorporarse y afiliarse al Seguro Social en Guatemala a través de diversos mecanismos que el instituto está implementando en este momento y que incluso busca alcanzar a personas guatemaltecas migrantes, ¿verdad? Todos aquellos guatemaltecos en el extranjero que también puedan ser parte de este acceso al seguro social a través de diversos mecanismos que el instituto en este momento fomenta. Pero también es importante para nosotros mencionar que tenemos mesas multisectoriales donde estamos coordinando con trabajadoras domésticas y trabajadoras de casa particular que representan un porcentaje muy grande en Guatemala, este grupo de trabajadoras. Y primero lo que buscamos desde esta mesa es que haya un cumplimiento a la normativa laboral, que haya un respeto a los derechos laborales de las mujeres que se desempeñan en este tipo de actividades, pero también que haya un rol protagónico de la Inspección General de Trabajo. Este año el Ministerio de Trabajo sumó 53 inspectores de trabajo nuevos y eso nos va a permitir alcanzar el número deseable de inspectores para poder dar una mejor cobertura en cuanto a inspecciones y verificación de cumplimiento laboral en todo el territorio guatemalteco. Para nosotros es histórico que se sume esta cantidad de nuevos inspectores de trabajo, algo que no se había logrado en los últimos años y que le permitirá al ministerio poder ampliar la cobertura y también hemos estado realizando diversas inspecciones en sectores no tradicionales y eso para nosotros también es importante, ¿verdad? Estamos llegando a otros sectores productivos que antes no se habían inspeccionado y que ahora están teniendo alcances de este tipo. Algo que también quisiera compartirles es que estamos generando programas que también nos permitan tener una recepción digna de las personas migrantes retornadas. Y esto también tiene que ver con mejorar el acceso hacia un desarrollo integral de la población guatemalteca. Este año nos vimos frente a este reto, ¿verdad? De un aumento en cuanto a las personas que regresan a Guatemala, retornadas de diversos países y principalmente de Estados Unidos. Hemos creado un programa específico que responde a las necesidades de inclusión laboral de esta población. También estamos haciendo esfuerzos con el Instituto Nacional de Capacitación Técnica que tiene Guatemala, que es uno de los mejores en Centroamérica, el INTECAP, quien también está poniendo becas a disposición, tanto para cursos y para certificaciones de las personas migrantes retornadas. Estamos trabajando en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Migración para garantizar que las personas que están regresando a Guatemala encuentren un empleo formal. Hemos creado una plataforma específica donde convergemos con el sector privado y donde las personas buscadoras de empleo también pueden ingresar y registrarse ahí y poder ir vinculándonos, ¿verdad?, al mercado laboral y poder encontrar mejores oportunidades y que les permita estas oportunidades quedarse en el país, permanecer en Guatemala, ¿verdad?, que es uno de nuestros objetivos porque sabemos que pues los efectos que tiene la migración irregular y lamentablemente muchos de los guatemaltecos que salen del país lo hacen de esta manera. También trabajamos un programa
dirigido a promover la migración regular, segura y circular a través de nuestro programa de movilidad laboral, donde este año hemos beneficiado a más de 4,000 personas. Y esto para nosotros también es importante porque garantizamos mejores oportunidades a la población. Em, en cuanto al tema específico de lo que estamos trabajando para atender a los grupos de mujeres, que en este caso eh, representa el 53% de la población total en Guatemala y muchas de estas mujeres son mujeres indígenas. Uno es que estamos llegando a los territorios, haciendo ferias de empleo, llevando también nuestras información y promoción del empleo a nivel territorial, los servicios de empleo también de formación, capacitación, certificaciones, en una articulación con los gobiernos locales. Tenemos ventanillas únicas municipales de empleo que este año se incrementaron. Tenemos más de 80 ventanillas a nivel municipal con apoyo de los gobiernos locales que les permite también a las personas acceder a un empleo desde sus territorios y poder vincularlos a mejores oportunidades y acciones muy intencionadas hacia grupos de mujeres. Hay una iniciativa en este momento liderada por la Vicepresidencia de la República que busca la participación de las mujeres, incrementar la participación de las mujeres no solo en el mundo del trabajo, sino también en los emprendimientos, en la formación, en la capacitación. Y este programa nos está permitiendo también alcanzar a más mujeres. Nosotros reportamos para este año a través de un programa muy, digamos que es uno de los mejores programas que tenemos para oportunidades a jóvenes en Guatemala, que es Beca Mi Primer Empleo. El 57% de nuestros beneficiarios este año fueron mujeres. Es decir, que hubieron más mujeres que aplicaron a la beca que ahora están teniendo una experiencia dentro de la formalidad que hombres, ¿verdad? Y eso para nosotros es importante porque nuestros datos históricos ha sido menor participación de mujeres en muchos aspectos laborales. Sin embargo, hemos identificado este año que el 57% han sido mujeres en este programa y eso para nosotros es importante. Son mujeres jóvenes de 18 a 24 años de edad que están teniendo una primera experiencia laboral dentro de la formalidad. Y así hemos avanzado también en programas de formación y capacitación que también nos reflejan números bastante deseables hacia la atención de mujeres, ¿verdad? Y mujeres en territorio. Estamos haciendo acciones muy puntuales en ciertas áreas del país, como sectores turísticos también, donde estamos aprovechando estos recursos turísticos para que las mujeres también puedan dotarse de más y mejores herramientas que les permitan tener sus propios emprendimientos, pero también acceder a un empleo digno desde las empresas locales y una formación más técnica en estas áreas del país. Tenemos una vinculación muy fuerte con el Ministerio de Economía, con quien trabajamos. Nosotros hacemos la parte de formación y capacitación hacia las mujeres y ellas hacen un seguimiento en cuanto ya a la implementación de estos emprendimientos o de la formalización de estas pequeñas empresas que en Guatemala representan las pequeñas y medianas empresas más del 85% del sector empresarial, ¿verdad? Que nosotros detectamos a través del informe del empleador que fue presentado hace algunas semanas. Entonces, estamos avanzando en este sentido. Sabemos que hay muchos retos, pero también es parte de nuestra política nacional de empleo digno avanzar hacia la formalidad, también garantizar el acceso hacia la seguridad social con una relación y un trabajo estrecho con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y, por supuesto, atender a la población en situación de vulnerabilidad y acciones intencionadas hacia mujeres es parte de la política de este gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministra, por contarnos acerca de la experiencia de Guatemala respecto a las múltiples medidas implementadas recientemente para disminuir las desigualdades laborales y también educativas a nivel territorial, con foco en distintos grupos de la población que se encuentran en desventaja, mujeres, niños, jóvenes, migrantes, entre otros que usted mencionó, bajo una mirada integral y multisectorial. Muchísimas gracias por sus comentarios.
Entendemos que tiene una agenda muy demandada, por lo que si tiene que retirarse lo comprendemos absolutamente, viceministra, pero le agradecemos profundamente haberse conectado el día de hoy y contarnos más acerca de la experiencia de Guatemala. Ahora es el turno de Fabio Woltenberg. Fabio es profesor asociado de Economía en la Universidad Federal Fluminense en Brasil e investigador del Centro de Estudios sobre Desigualdad y Desarrollo. Es licenciado y magíster en Economía por la Universidad de Sao Paulo y doctor en Economía por la Universidad Católica de Lovaina. Coordinó la evaluación del programa Renda Básica de Ciudadanía en Maricá y forma parte del comité asesor del INEP para la actualización del Índice de Desarrollo de la Educación Básica. Es coeditor de Basic Income Studies y editor asociado de Estudios Económicos. Su investigación se centra en el análisis económico de las políticas sociales, especialmente en educación y seguridad social. Fabio, considerando la pregunta la propuesta de medición multidimensional de la desigualdad de oportunidades educativas presentada por Daniela e inspirada en parte de tu trabajo desarrollado hace algunos años, ¿qué utilidad ves tú en profundizar en este tipo de índices en la región? ¿Qué valor agregado aportan estos índices para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir brechas educativas? Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos. Ahora van a tener algunos minutos de español carioca. Lo siento, a ver si me entienden bien. Eh, Quería saludar primeramente a los colegas de ese panel, especialmente a la viceministra que acaba de tener que salir. Escuchamos mucho, aprendimos mucho sobre Guatemala. Uno de los mejores amigos en el doctorado en Bélgica era de Guatemala, así que me encanta escuchar otra vez ese acento particular. Agradecerle mucho a Mariana y a Daniela por la invitación. Es un honor participar de eso. En mis clases yo uso mucho los datos del panorama social. Hay alumnos que están ahí asistiendo a esa presentación y lo saben, sobre todo la parte de gasto social y los detallamientos, así que realmente es una felicidad muy grande estar acá. Quisiera destacar lo que me pareció más interesante en el informe en general y en particular en ese capítulo digamos, las cuestiones educativas y laborales, es el aspecto multidimensional, ¿no? Ese marco analítico. Eso es algo difícil, no es sencillo, no es algo porque supongo que nuestros cerebros están programados para trabajar en una dimensión, ¿no? Queremos siempre, economistas peor aún, ¿no? Siempre vamos a traer todo para la utilidad y eso. Pero hay, por ejemplo, análisis como las de Amartya Sen, que van, digamos, a impulsar, a promover, a fomentar lo que sería esa forma multidimensional. El índice de desarrollo humano tiene esa característica y eso es lo que se ve en todo ese reporte, ¿no? En todo el informe. Y es complicado porque uno tiene que, digamos, mirar cada indicador separadamente, pero también combinar y a partir de de ese juego entre cada uno de los indicadores y lo que es indicadores sintéticos multidimensionales, sacar sus conclusiones. Dos analogías que pensé, una es una analogía con la música, ¿no? Una buena música se puede escuchar de muchas maneras. Ahí está la melodía, está el ritmo, está la intensidad, hay una armonía que hay que haber entre ella, ¿no? Se puede escuchar de formas diferentes una misma canción, una misma, digamos, una orquesta que toca. Otra analogía que quizás voy a hablar un poco más de esa segunda es con la medicina. Ningún médico va, digamos, a hacer un buen diagnóstico con un indicador, con un examen, ¿no? Tenemos que tener un conjunto de exámenes, de indicadores para que podamos decir algo y tener un diagnóstico y pensar en tratamientos mejores. Y es eso lo que hace muy bien ese panorama. En el capítulo 2 en particular, y voy a hablar sobre todo de la parte aquí a que se refirió Daniela, ¿no? Digamos, la parte A, algo de las políticas. Es eso, ahí en un momento dice, se lee más, ¿no? Es un análisis que va más allá de los promedios en el tiempo, ¿no? Creo que en algún momento estuvimos ahí muy enfocados en lo que era mirar los promedios, sus evoluciones en el tiempo, y la CEPAL y otras instituciones tienen un papel muy importante en, digamos, girar nuestra mirada a esa forma multidimensional. Hay un profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais bueno, que me gusta mucho su trabajo, Chico Soares, el profesor del Departamento de Educación, y él dice que en educación hay una triple preocupación, hay que tener una triple preocupación. En portugués decimos acceso, permanencia y aprendizaje. Supongo que en español sería el acceso,
la retención o la permanencia en la escuela, en el sistema educativo y el aprendizaje. Y es exactamente eso que leemos en ese informe, en ese capítulo 2. ¿No? Hay un pasaje que se lee, bueno, la cobertura, la finalización. Al mismo tiempo, se advierte una crisis de aprendizaje, es un poco lo que Daniela nos trajo acá. Mi querido coautor colombiano Luis Fernando Gamboa y yo nos sorprendimos al saber y nos alegramos mucho al descubrir que ese indicador bidimensional que propusimos hace algunos años ocupa un lugar de destaque en ese informe. Daniela nos enseñó lo que creo que es el gráfico 4, 5 del informe, ¿no? Con esas, como si fueran curvas de nivel, como curvas de diferencia, como llamamos los economistas. Y se trata de un intento de sintetizar la información sobre dos dimensiones que nos parecen importantes, como bien explicó Daniel, la dimensión de desigualdad de oportunidades, la dimensión de cobertura o falta de cobertura, de acceso, ¿no? Y nos parece que esa forma de presentar como con una función Cobb-Douglas, con curvas de nivel, es interesante porque nos da también una visualización de lo que son las dos dimensiones y los cambios a lo largo del tiempo, la comparación con otros, entre países y con países fuera de la región. Personalmente, yo tengo que confesar que en el momento en que lo hicimos, hace 10 años, lo que me movía era un poco el contrario de lo multidimensional, en el sentido de que me movía a algo que era una perspectiva más unificadora, me parecía que la realidad era demasiado compleja, tenemos que simplificar, tenemos que traer a un indicador. Hoy, hoy día sí me sigue gustando ese indicador, pero desde una otra perspectiva, porque el mundo es inevitablemente complejo, o sea que es al revés. Y lo que me importa ahí no es mirar uno en lugar de dos o tres dimensiones, sino que mirar todas ellas y también esa dimensión de síntesis, que es la dimensión que nos proporciona el indicador. Algunas ventajas de ese tipo de abordaje, bueno, mejora nuestra capacidad para diagnosticar el estado de la educación en cada país de América Latina y del Caribe. Creo que nos ayuda y comparamos, ¿no? Nos comparamos con los países de la OCDE también, como Daniela nos enseñó ahí, nos explicó. Nos ayuda a comprender la evolución porque podemos mirar qué pasó con cada país a lo largo del tiempo y nos ayuda a identificar algunos dilemas o algunos trade-offs, como decimos los economistas, ¿no? Bueno, si tengo un presupuesto limitado, ¿qué es lo que voy a priorizar en ese momento, ¿no? La cobertura o el aprendizaje o los dos o para grupos específicos, ¿qué es lo que es lo más importante en ese momento? Me parece que el informe lo hace muy bien, hay ejemplos ahí de situaciones, me acuerdo de un ejemplo de Chile que mejoraba en una dimensión, pero no mejoraba tanto en otra, y ese es el tipo de análisis que podemos hacer cuando tenemos esa mirada multidimensional. Quisiera traer un debate que hay en Brasil en ese momento justamente sobre ese indicador, lo que llamamos acá el indicador de desarrollo de la educación básica, es el IDEB, y hay una pequeña, digamos, una pequeña pelea ahí entre tres posiciones. Hay una posición que es como mantener el status quo, que es un indicador que mira a promedios, es promedios de puntajes, aprendizaje de lengua portuguesa, matemáticas y también algo de la tasa de aprobación, ¿no? Hay una visión que es que tenemos que mirar a la desigualdad entre grupos, esa es la visión de Chico Suárez, de Mauricio Ernica, y hay otro grupo, hay sobre todo economistas que dicen, no, la desigualdad de grupos puede ser importante, pero más importante es la dispersión, que es la desigualdad total o interindividual, ¿no? Y me parece que hay formas de resolver, digamos, esos dilemas. El promedio es importante, tenemos que mirarlo, ¿no? Digamos, si tuviéramos una sociedad sin desigualdad, pero con un promedio muy bajo, digamos, una baja educación para todos estaría bien. Así que el promedio sí que es importante. La desigualdad entre grupos bueno, no hace falta argumentar mucho. Todos estamos de acuerdo. Mucho de lo que vimos acá en la presentación de Daniela, de Andrés también, y lo que nos estaba contando la viceministra de Guatemala también, ¿no? Es eso, o sea, mirar a grupos distintos, eso siempre es muy importante. Pero la parte interindividual o la desigualdad total también es importante, porque, digamos, si tuviéramos una situación donde no hubiera más desigualdad entre grupos, el promedio está igual, las distribuciones son iguales, por ejemplo, entre blancos y negros en Brasil, que es una desigualdad muy importante acá, bueno, estaríamos contentos con eso, satisfechos, ¿no? ¿Se acabó nuestra tarea? No, porque la desigualdad entre individuos de un mismo grupo, de las mismas circunstancias, también es importante.
¿no? La educación tiene un aspecto de bien posicional para acceder al mercado de trabajo o a otras posiciones en el sistema educativo. La posición, el ranking, el orden importa, ¿no? Así que también tenemos que pensar en eso. Y terminando, me parece que de forma general hay una discusión conceptual y una discusión práctica. En términos conceptuales, creo que vale la pena organizar ese debate sobre, digamos, esas medidas multidimensionales. ¿Cuál es la métrica? ¿Tenemos que mirar solamente aprendizaje, por ejemplo, acá, lengua portuguesa, matemática, o hace falta, por ejemplo, habilidades socioemocionales o digitales, temas que están mencionados en el informe? Me parece que hay más que solamente, digamos, lo más clásico, lo más convencional. ¿Cuál es el mecanismo de agregación? ¿Cuál es solamente el promedio, la dispersión o también la dispersión entre grupos? Me parece que todo eso es importante. Y cuando hablamos de grupos o individuos, es una discusión sobre la unidad de análisis. Y me parece que son complementarios. En términos prácticos, no, me parece que no llegaremos a un consenso sobre un mejor indicador. Eso no es un camino muy interesante de seguir. Hay un poco, digamos, de ego en las posiciones de los distintos, digamos, defensores de cada uno de esos indicadores. Me parece que hace falta, y para la forma de pacificar, eso sería tener justamente esa visión multidimensional. Promedios, pero no un promedio, promedios de varios tipos de aprendizaje, de cobertura, de trayectoria, de todo. La dispersión va a seguir siendo importante, interindividual y entre grupos también. Todo eso es importante. Y es importante que sea plural porque las sensibilidades son diferentes. En un momento, me acuerdo, presenté algo sobre desigualdad y de forma muy genérica y me empiezan a preguntar, bueno, pero ¿y la desigualdad entre, digamos, étnico-racial? ¿Y la desigualdad personas con discapacidad y sin discapacidad? Urbano, rural. Cada persona va a tener su sensibilidad distinta, así que hace falta producir un panorama de indicadores y también los indicadores sintéticos como ese bidimensional que presentamos acá o, por ejemplo, el propio indicador de desigualdad de oportunidades. Es una forma de sintetizar toda la información sobre la desigualdad entre grupos, ¿no? Todo lo que es las circunstancias va a estar captado por ese indicador. Me parece que es lo que hace la CEPAL en ese informe, es un panorama en la educación y en las otras partes también. Y ojalá que en el futuro la mejor analogía no será la de la medicina, o sea, no estaremos hablando de los problemas, del diagnóstico de nuestra educación para tratamientos, para mejorar, y que sea más como la música, ¿no? Para que podamos hablar de una educación ahí más como si fuera la obra de una orquesta. Un último comentario sobre políticas, muy rápidamente. Me parece que está muy bien ahí lo que propone. Me gustó mucho también leer esa sesión, creo que es la sesión C, esos ejercicios, Andrés, de contrafactual y formalidad. Formalidad nos gustó mucho. Ya indiqué aquí a algunos alumnos que echen una mirada porque es un problema importante también acá. Pero en particular, hay un aspecto que Daniela hablaba de la educación preprimaria, el foco en la primera infancia, la extensión de la jornada escolar, valorizar a los docentes. Me parece que todo eso es importante por la educación directamente y en una otra forma, una otra mirada multidimensional o multidisciplinar, si lo hacemos en educación, claro, eso va a costar mucho. La extensión de la jornada es caro, pagar más a los profesores es algo que va a ser costoso, universalizar la preprimaria es caro, pero tiene sus ventajas en educación para el mercado de trabajo en el futuro, pero en ese momento, por ejemplo, para lo que es la participación femenina en el mercado de trabajo, más empleo formal. Sabemos que la profesión docente tiene una desproporción, hay más mujeres que trabajan, así que también en ese aspecto el informe nos ayuda mucho en ese sentido. Es eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio, por tu detallada lectura del panorama y por contarnos también un poco acerca de la experiencia práctica en la que he estado involucrada en el uso de indicadores educativos para orientar la política pública y destacar, como tú bien mencionabas, la importancia de estos índices sintéticos en combinación con otro tipo de indicadores para un mejor diagnóstico desde una mirada multidimensional. Para finalizar con la ronda de comentarios, el turno de Daniel Hernández. Daniel es doctor en sociología, vicerrector de investigación del Instituto Universitario CIAS y docente de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina.
Está especializado en análisis de políticas públicas y planificación del desarrollo, ha ocupado cargos de alta dirección en los ministerios de Educación, Trabajo y del Interior en su país y realizado consultorías nacionales e internacionales. Actualmente coordina investigaciones sobre las transformaciones en las condiciones de vida de los sectores populares y sus efectos sobre las formas de representación política. Daniel, considerando las conclusiones de tu estudio reciente en barrios del área metropolitana de Buenos Aires, así como tu trayectoria de investigación, ¿cuáles crees tú que son los factores que hoy limitan las oportunidades educativas y laborales de las personas jóvenes en la región? ¿Y qué tipo de intervenciones o políticas consideras prioritarias para enfrentarlas? Hola, Mariana, gracias bueno, primero gracias por la invitación a la CEPAL, felicitas también a Norraja por permitirme estar acá compartiendo estas ideas. Voy a tratar de responder a la pregunta que nos hiciste, Mariana, que me hiciste, como dijiste, también a partir de las investigaciones que estamos realizando con jóvenes en el conurbano bonaerense, ¿no? Eso acá en Argentina. Eso de entrada implica reconocer que se trata de una mirada sesgada. O sea, no estamos hablando ni de toda la población argentina, ni de distintos sectores, sino del grupo de jóvenes, varones y mujeres más, y sus familias más pobres de Argentina, que bueno, que son... En el AMBA viven aproximadamente un 35% de los jóvenes del país, y un 40% vive en barrios populares que son los que hemos investigado. Eh, pero bueno, este sesgo espero que se constituya en una ventana para poder pensar otras realidades que ustedes caracterizarán. Voy a tratar de decir tres cosas solamente. Si no llegó la última, mala suerte, pero aquí vamos. La primera cosa que queremos decir parte de asumir un factum, un hecho, que es que hace varias décadas los procesos de movilidad social que caracterizaron el desarrollo de nuestros países, que fueron constitutivos de la nación argentina en particular, supongo que de muchos otros países también, estos procesos se han detenido, ¿no? Aproximadamente el último cuarto del siglo pasado en Argentina vio detenerse el ímpetu de estos procesos de movilidad social. Los mecanismos que promovían esa movilidad, básicamente el estudio y el trabajo, no están funcionando desde hace tiempo. En ese sentido, me parece que las conclusiones del estudio de este año del panorama social, con algunos matices, confirman esta idea y la idea de trampa de desarrollo y trampa que incluye la baja movilidad social, lo confirma. Pero bueno, de esto solo somos lectores que tratamos de ser inteligentes de una realidad, no tenemos nada demasiado nuevo que decir. Pero lo que nuestras investigaciones sí nos permiten ver como más novedoso, por lo menos, insisto, en el campo en el que estamos trabajando en Argentina, en nuestro trabajo de campo, es lo siguiente. Lo podría decir así, no solo los procesos de movilidad social se han detenido, sino que muchos jóvenes ya no creen que se pueda progresar estudiando y trabajando. Es decir, esa trampa de la baja movilidad social, por así decirlo, se ha trasladado a las narrativas que los jóvenes utilizan para contar, para contarse y para organizar sus vidas. No solo se trata entonces de que haya enormes dificultades para progresar, sino que se trata de crecer sin creer que progresar sea posible. En nuestro trabajo de campo, que entrevistamos, hicimos grupos focales, entrevistas a más de 100 jóvenes, a sus madres, cuidadoras, a los referentes comunitarios, etcétera, surgen tres narrativas que caracterizan la forma en que los jóvenes hablan de sí mismos y piensan su futuro, ¿no? Un primer grupo, que de nuestra pequeña muestra, esta de 100 jóvenes, representa un 40% aproximadamente, todavía insiste con la narrativa de que con el estudio y el trabajo se puede progresar. Unos pocos aspiran a estudiar en la universidad, son poquitos, sobre todo mujeres. Otros buscan ocupaciones como más cercanas a su experiencia de vida, como convertirse en policías, enfermeros o docentes, en general de nivel inicial o de educación física. Algunos solo quieren conseguir un buen trabajo y varios apuestan a convertirse en futbolistas o cantantes exitosos. Pero más allá de esta diversidad, comparten dos cosas en común, ¿no?
Una es que los que todavía sostienen esta narrativa de la movilidad social tienen algún lugar de donde agarrarse. Y con esto quiero decir algún apoyo o presencia de la familia que los animó, alguna linda experiencia escolar o una red de relaciones que les abre algunas oportunidades. Esa es la primera característica. Pero la segunda característica, y esto para los que estudian narrativas es central, es el género con el que narran su historia, ¿no? Todas tienen un tono épico. Son historias de héroes que se enfrentan a infinitas adversidades, siempre con el fracaso a la vuelta de la esquina, que lo ven en su casa, de su hermano, en su vecino, etcétera, ¿no? O sea, la narrativa de la movilidad social cuando subsiste se nos vuelve heroica. Ya no es un mecanismo natural en que uno espera incorporarse, sino que es el esfuerzo heroico de individuos que luchan contra todas las adversidades. Un segundo grupo, una segunda narrativa que identificamos, que representa aproximadamente el 20-25% de nuestra muestra, sostiene un relato que ajusta las expectativas de manera minimalista. En general vienen de familias con fuertes carencias, trabajo temprano, escolaridades interrumpidas, y en sus relatos no hay un camino heroico, sino una lucha permanente por correr la línea a partir de la cual todo se va al diablo. La situación de calle, perder la independencia, tener que volver al hogar que se dejó o entrar en la esquina. Hay un testimonio de Bruno que dice lo siguiente: yo solo quiero que no me saquen la casa y tener pañales para mi hijo. Por lo demás, yo futuro ya no tengo. Tuve mis oportunidades y las desperdicié. Lo que es notable es que Bruno tiene 19 años y está diciendo que no tiene futuro. El heroísmo aquí se nos transforma en resignación y en lucha por sobrevivir. Hay un tercer grupo que es el que se acerca a esa esquina de la que Bruno quiere escapar, ¿no? La esquina es una puerta de entrada en el barrio a un mundo diferente en donde no se ve un horizonte de futuro, sino que se vive un tiempo circular. Es el lugar donde está el consumo de sustancias, al que volvés una y otra vez para dejar de pensar, como dicen ellos, o es el lugar donde se sale a la noche o a la tarde, a la tardecita, a arriesgar la vida, robándose un auto o entrando en una casa, no para hacerse rico y para acumular bienes o dinero, sino para volver a la esquina, contar las hazañas, mostrar los trofeos y sentirse reconocidos. Es también el lugar en donde se conecta con las redes de narcotráfico, sus jerarquías y sus aprietes. Esto representa alrededor de del 40% de nuestra muestra que vive en este presente circular, ¿no? La mayoría te dice yo quiero rescatarme de ahí, pero todos dicen que ese círculo tiene solo dos salidas que son la cárcel o la muerte. Voy al segundo punto, ¿no? Que quería compartir, ¿no? La erosión de esta narrativa de la movilidad no solo está anclada en la falta de oportunidades laborales, en la falta de ingresos, o en los bajos ingresos, o en la imposibilidad de acceder a la vivienda. Sin duda, la trampa del bajo crecimiento y su capacidad para transformarse en oportunidades es determinante. Pero además de eso hay otra dimensión que es la que quiero insistir ahora. Lo que el trabajo de campo nos muestra es que la ruptura de la narrativa esta tiene raíces profundas en la forma en que los jóvenes crecieron, en sus entornos de crianza. Y quiero decir con esto, muchos de estos jóvenes crecieron en lo que llamamos familias estalladas, asisten a escuelas desbordadas o viven en barrios segregados y viven en barrios segregados y peligrosos. Los entornos de crianza están tan deteriorados que el futuro se vuelve una tarea heroica, se reduce a la necesidad de sobrevivir o se encoge en este presente circular. Quiero decir un poquito sobre este entorno. En primer lugar, la experiencia familiar tiene un lugar determinante. Casi todos nuestros héroes tuvieron algo de familia y prácticamente ninguno de los presentistas la tuvieron. Y cuando hablo de experiencia familiar me refiero a la existencia de un vínculo de cuidado. Ese vínculo, que en estas poblaciones se reduce hasta los 15 o 17 años, cuanto más, después
los pibes te dicen, yo no puedo pedirle a mi mamá que me banque porque tiene que ocuparse de los hermanitos más chicos, ¿no? No da eso, se sienten que ya están exigidos a la independencia de esa edad. Cuando hacemos entrevistas en un estudio comparado con los más ricos, dicen, la expresión de ellos es, yo no quiero permanecer en mi casa más allá de los 30, o sea, la brecha es enorme, ¿no? Son aproximadamente 10 años, por lo menos, de inversión en ellos. En muchos casos también este vínculo se corta o nunca existió. El concepto de familia estallada o el quiebre de la familia es muy preciso en este sentido. Para muchos es crecer solos, sin vínculos de crianza, a veces criarse en la calle. O sea, no solo las empresas quiebran, también las familias. En segundo lugar, en este entorno aparece la experiencia de la escuela, sobre todo la experiencia que tienen la mayoría de estos jóvenes, aunque voy a hacer algunas distinciones, es la de instituciones desbordadas. Aquí, en primer lugar, lo que se ve es la falta de familia. Las escuelas trabajan con alumnos que deciden ellos mismos cuándo van y cuándo no, que no tienen al estudio como actividad principal y que muchas veces llevan al aula la violencia que viven en la esquina. Como resultado de todo esto, el vínculo se fragiliza. Las tasas de escolaridad en estos barrios son mentirosas, nos engañan. Ir a la escuela o no ir no es una variable dicotómica, hay gradaciones. Te dicen, a veces voy, este mes no fui, pero voy a volver, y lo mismo dicen las docentes. En esta situación, algunas escuelas de estos barrios responden segmentando, es decir, evitando a los pibes difíciles, problemáticos, peligrosos, no solo para la escuela, sino para las familias y muchas veces para otros alumnos. Otras buscan hacer lo imposible, es decir, sustituir un poco la familia que los pibes no tienen, ¿no? Sustituir un poco el servicio de salud mental que está tan bien desbordado como ellos, sustituir al sistema judicial tomando decisiones acerca de situaciones de violencia, de crimen, etcétera, generar lugares de socialización alternativos. Un tercer grupo de escuelas es la que se vuelven cínicas, es decir, donde los docentes ya trabajan en automático porque saben que poco pueden hacer, que van a veces y a veces no van, dictan clases en las cuales ya saben que no se aprenden y apenas logran mantener la violencia a raya dentro de la escuela. Visto desde los jóvenes, todo esto se transforma en experiencia y se integra a sus narrativas. Algunos te dicen, la escuela me salvó, otros, yo fui a la escuela de los que no tienen futuro, otros dicen, me di cuenta de que la escuela no era para mí, que por ejemplo drogarse y aprender son cosas que no van juntas, que no son compatibles. Otros dicen, cuando iba a la escuela no había clases. Otros dicen, dejé porque me hacían leer y a mí no me gusta, porque en realidad no había aprendido. En tercer lugar, en este entorno aparecen las experiencias de sociabilidad en los clubes, en los centros comunitarios, en las plazas, que son sumamente escasas. Además de esa escasez, los barrios se han puesto peligrosos. A las 6 de la tarde empiezan a escucharse los tiros y hay que guardarse. Para las familias de los jóvenes, las alternativas son dos. Una, la crianza tipo cápsula. La encierro para que no salga, ¿no? Para protegerlo de este entorno hostil. La alternativa es dejarlo salir y que me lo chupe la esquina, que se pierde en la esquina, como dicen, ¿no? Las malas juntas y las redes de narcotráfico organizan cada vez más la vida en estos barrios. O sea, con esto quiero decir décadas de deterioro de estos sistemas, de desinversión en escuela, en lugares comunitarios, en seguridad, en vivienda, etcétera. Décadas de deterioro de estos sistemas en donde crecen los jóvenes han hecho que las crisis de oportunidades se hayan transformado en crisis de crianza. El capital familiar, escolar y social que se acumula en la crianza impide aprovechar incluso las oportunidades existentes que sabemos son cada vez menos. Parafraseando a Bourdieu, más acá de cierto umbral de recursos, las posibilidades narrativas del progreso no pueden constituirse. Tercer punto y termino. La idea que estamos investigando en el fondo es, nuestras sociedades se forjaron en torno a una invitación y a una promesa.
no solo discursiva, sino inscripta en sus instituciones, en la familia, en la escuela, en el club, en el trabajo. Lo que está pasando es que muchos jóvenes ya no escuchan esa invitación o ya no creen en las promesas que ellas encierran. Ya no creen que puedan vivir mejor en la comunidad que forman parte. Para volver a ser creíble esta promesa, hay que sostener ingresos, hay que formalizar, como se decía acá, el trabajo, hay que ampliar oportunidades sin duda. Pero sobre todo, desde la perspectiva que nos ubicamos acá, hay que reconstruir la trama institucional de los entornos en donde los jóvenes crecen. No podemos seguir ofreciendo una estatalidad precaria y fragmentada. Los relatos de los pibes y de las madres y de los referentes comunitarios dan pistas de la agenda posible para hacerlo, ¿no? Que no están muy lejos de la que ustedes comentaban. Fortalecer las familias para que puedan proteger el tiempo de preparación que hoy se acorta cada vez más. Como decía, 15, 17 años, en algunos casos 12 años. Hacer más denso el tejido institucional público comunitario, comenzando con una escuela mucho más fuerte que la existente. Multiplicar los espacios de encuentro para ampliar las redes que los vinculan entre sí, garantizar espacios públicos seguros, ampliar oportunidades de empleo, reducir barreras de acceso a la vivienda. Es posible que incluso esta agenda sea demasiado ambiciosa para países con recursos escasos como los nuestros, pero incluso esto, ninguno pide que todos estos problemas se resuelvan ahora. Solo nos piden volver a creer que queremos resolverlo y que tenemos alguna capacidad para hacerlo. Y esto conecta con la tercera trampa. Los jóvenes no solo no creen en la movilidad social, sino no creen en la capacidad del Estado para cambiar sus vidas, ¿no? Estoy hablando desde Argentina, como ustedes saben, con una crisis política importante. Para cerrar, quiero decir una cosa que a veces nos pasa y cuando hablamos de estas cosas y ustedes por ahí piensen lo mismo, que parece que cerramos la puerta a toda esperanza y que no presentamos ninguna salida a esto, ¿no? Pero estamos convencidos de que a veces el problema no es tanto que no sepamos qué hacer, sino que no nos enfrentamos del todo a lo que estamos haciendo como sociedades. Déjenme terminar con esto. Ricardo Piglia es un novelista y crítico argentino que solía comparar la prosa de Joyce con la de Kafka, ¿no? Ambos en su momento vivían pesadillas sociales, pero, dice Piglia, se enfrentaban a ellas de manera diferente. Joyce, dice, trataba de despertarse de la pesadilla de la historia para poder hacer bellos juegos malabares con palabras. Kafka, en cambio, se despertaba todos los días para entrar en esa pesadilla y trataba de escribir sobre ella. Nosotros creemos que en Argentina, por lo menos en este momento, nos hace falta más Kafka que Joyce. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tus comentarios, por llevarnos al territorio con ellos, hablarnos las expectativas y narrativas de movilidad social de las personas jóvenes en el área metropolitana de Buenos Aires y de la importancia de la comunidad y de incorporar en el análisis las brechas estructurales de los entornos en los que los jóvenes crecen en sus trayectorias educativas y laborales. Debido a restricciones de tiempo, no vamos a poder abordar preguntas específicas que han realizado ustedes en el chat, pero sé que Andrés y Daniela han estado mirando las preguntas y entonces les voy a dar un minuto a cada uno de ellos para que aborden en sus comentarios de cierre, de sus comentarios, algunas de estas preguntas de manera general. Comencemos por Daniela. Gracias, Mariana. Y gracias a todos los que se han mantenido en línea con nosotros a pesar de la hora, por el interés. Les invito a revisar ahí las preguntas y comentarios. Hay algunos muy buenos en la sección. Hay varias preguntas que no voy a poder abordarlas todas. Hay algunas que hablaban de, lo, de los bajos niveles educativos con la baja calidad del empleo y la baja productividad. Hay otra que mencionaba el tema de la formación inicial docente, si se enfocaba o no sobre las necesidades del futuro. Hablar, efectivamente, enfrentamos una realidad que es compleja, como decía Fabio, ¿no? O sea, los fenómenos son multidimensionales e interrelacionados, y por lo mismo lo que veníamos planteando con Andrés de esta mirada integral al fenómeno es central, ¿no?
la articulación entre las políticas sectoriales es uno de los aspectos fundamentales en ese sentido. Por ejemplo, en el diseño de la oferta educativa articulada con las necesidades del mercado laboral, aparece como un elemento central y que se trabaja poco, o sea, se requiere una actualización de la oferta educativa en ese sentido que tiene que ser fluida y en comunicación con las necesidades tanto actuales del mercado laboral como futuras, pero viceversa, ¿no? El mercado laboral también necesitamos una estructura que responda hacia aquellas generaciones que se están formando y educando. ¿Cuáles son las oportunidades de inserción laboral inicial, por ejemplo, con las que cuentan los jóvenes? Como nos mostraba tan dramáticamente Daniel con la evidencia de su estudio en las zonas más vulnerables de Buenos Aires. Pero por otra parte, ¿es una formación solo para el trabajo? No, ayer tuvimos una charla magistral en la CEPAL desde el caso de Polonia, que ha tenido unas mejoras tan impresionantes en bienestar de la población y en la reducción de la desigualdad en los últimos 40 años. Y él decía que la educación que era fuerte en lo técnico, en lo científico, en lo biológico, pero no era tan humana. Entonces una de las reformas centrales era actualizar un poco la formación y hacerla más humana, o sea, una formación más ciudadana, que no puede ser más central para lo que estamos viviendo hoy día, en el sentido de que no son solo competencias cognitivas y técnicas, sino que una ciudadanía global que se ve amenazada hoy día en la democracia, en el valor de los derechos humanos, amenazada por el surgimiento de la inteligencia artificial, digamos, y donde es tan importante el pensamiento crítico, la comunicación, la ética, etcétera. Y asimismo hay un conjunto de políticas de desarrollo productivo que también tienen que estar articuladas con estas oportunidades laborales de las cuales hablaba Andrés, y donde hay todo un panorama de desarrollo productivo que desarrolla la CEPAL, que también los invito a leer para aquellos que estén más interesados en ese ámbito. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. A ver, sí, hubo muchas preguntas muy interesantes y de distintas temáticas que ciertamente no puedo responder en el minuto que tenemos, pero quizá hablar un poco, que creo que se anduvo juntando un par de preguntas que tienen que ver con muchos programas de inserción laboral, en particular en jóvenes, pero que ayudan a las personas a permanecer por un tiempo determinado en un empleo formal, pero una vez concluidos o egresados, regresan a una suerte de desempleo o subempleo. Y desde la CEPAL efectivamente hemos observado algún tipo de programa en esta materia que suele mostrar muy buenos resultados en un periodo de acompañamiento, o sea, en este primer año, que generalmente se logra formalizar, pero que en general son poco sostenibles en el tiempo y muy pocos logran transiciones sostenidas y empleos formales una vez concluido el apoyo. En general, desde la CEPAL se han hecho esfuerzos para poder destacar la importancia de articular este tipo de iniciativas con formación pertinente. Ahí los procesos de formación para toda la vida son clave, intermediación laboral y política de desarrollo productivo se hacen esenciales, y en particular para poder fortalecer este impacto en empleabilidad a largo plazo. En una de las láminas hablábamos de que hay que articular la interseccionalidad y las políticas integrales, y acá resulta fundamental que las políticas de inclusión laboral estén vinculadas y articuladas con la de protección social. Es la única forma que vemos para poder lograr un desarrollo social inclusivo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Daniela y Andrés. Antes de entregarle el micrófono a Felicitas Acosta para sus palabras de cierre, le comento que tuvimos más de 260 conectados de distintas partes de la región, y a todos ellos, además de agradecerles su presencia y por quedarse hasta el final, les solicito por favor llenar la encuesta que están compartiendo en el chat. Su opinión y su feedback es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar eventos futuros. Sin más que añadir, yo me despido y Felicitas, el micrófono es todo tuyo para tus palabras de cierre. Muchas gracias, Mariane. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí, y también a los presentadores y panelistas. Simplemente como palabras de cierre, también de este ciclo de webinars. En primer lugar, destacar que
quiero destacar que efectivamente creo que hemos logrado un objetivo que nos habíamos propuesto con Daniela Truco de CEPAL, que era ofrecer este espacio como un espacio de conversación entre actores de diferentes ámbitos. Y creo que hoy eso se vio bien en las distintas presentaciones. Creo que nos ofrecieron una mirada multidimensional, con este énfasis que ponía Fabio, ¿no? En la cuestión de la multidimensionalidad. Y en ese sentido creo que el webinar logró eso. Y destaco algunas ideas que nos dejan las presentaciones para seguir pensando. La primera tiene que ver con lo que traía Daniela con la presentación del panorama social, es esta idea de los círculos de exclusión, ¿no? Bueno, cómo esos círculos de exclusión tienen características particulares, pero están ahí y cómo podemos de alguna manera romper, ¿sí? Esa circularidad que existe en la exclusión para algunos sectores sociales en nuestra región. Pero también traía el panorama social, el capítulo 2, este peso que aún tiene la educación en la movilidad social, a pesar de que no necesariamente evidencia siempre mejoras en los ingresos. Y creo que esto no solo para los que estamos en el sector de educación, sino también, como lo traía Andrés, si a esto le combinamos la posibilidad de un aumento en la formalización de los empleos, como propone el modelo de simulación que nos explicaron, efectivamente podríamos empezar a salir de esta trampa de la desigualdad que también caracteriza CEPAL. La tercera cosa que me parece muy importante destacar es este intento por innovación metodológica que ofrece la CEPAL a través de, bueno, de los las formas de medición para pensar mejor, ¿no? Y no solo diagnosticar mejor las desigualdades, pero también creo que estos indicadores que ofrecen han permitido o permiten precisar mejor los focos de intervención. Y también mirar las paradojas, ¿no? Que ofrecen los datos y que ofrece la evidencia. Y creo que Daniel también nos introducía un poco en esa cuestión. Y en este punto de la innovación metodológica, creo que lo que nos decía Fabio, de pensar en términos de un panorama de indicadores, también puede servir a fortalecer cómo precisamos mejor los focos de intervención. Y en este sentido creo que, y ya pensando en las recomendaciones que hacían tanto desde la CEPAL como en todas las presentaciones, un punto que nos traía la viceministra de Trabajo de Guatemala es que evidentemente estas recomendaciones incluyen diversos actores, se mencionó mucho las alianzas público-privadas, la participación de la sociedad civil, pero también deja claro, por lo menos en el ejemplo que ella mostró, el rol estructurador, organizador, regulador del Estado. Es decir, hay articulaciones entre diferentes actores, pero hay un Estado promotor y activo que también está promoviendo incluso esas articulaciones. Y finalmente, Daniel nos traía esta experiencia, un trabajo de campo con los sectores más relegados del conurbano bonaerense, que creo nos ubican nuevamente en dos extremos que atravesaron en conjunto de las presentaciones. Uno es el de la experiencia en uno de estos círculos de exclusión. Evidentemente, Daniel estaba hablando de uno de estos círculos, su experiencia de vida cotidiana. Y el otro extremo es el que todavía vemos en la distancia entre, bueno, las políticas y las políticas que existen y también las orientaciones y las recomendaciones para las políticas que existen y lo que es la experiencia cotidiana de algunos de los sectores de nuestra población en la región. Creo que también esto refleja o permite precisar mejor el foco para salir de las trampas de la desigualdad. Él nos hablaba de la intervención sobre esta crisis de la crianza y sobre todo en lograr mayor densidad institucional, y ahí creo que hay una coincidencia también con la propuesta de la CEPAL. Para finalizar, y en relación con esta idea de mayor densidad institucional, me voy a permitir parafrasear a quien ha recientemente asumido la dirección de educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi. Ella en su discurso inaugural decía, bueno,
tenemos escuelas, hay escuelas, y me gustaría terminar con ese mensaje. Evidentemente las tenemos que mejorar, pero hay escuelas y trabajar y hacerlas más densas institucionalmente y articularlas con el sector laboral, como se propuso aquí, nos va a permitir sin dudas, por lo menos para los que todavía creemos en que hay una posibilidad en la educación respecto de la movilidad social, nos va a permitir avanzar en poder salir en nuestra región de estas trampas de la desigualdad. Muchas gracias a todos y todas y nos veremos en 2026.